Dios mío, al terminar este día y al encontrarme en silencio, reconozco que eres tú quien me sostiene cuando las fuerzas parecen disminuir. Hoy no vengo a esconder lo que siento ni a aparentar fortaleza. Vengo tal como estoy, con mis preocupaciones reales, con mis luchas diarias, con aquello que no siempre logro expresar durante el día. En esta noche te doy gracias porque, aun cuando mi jornada ha sido pesada, he llegado hasta aquí con vida, con conciencia, con la posibilidad de hablar contigo sin miedo y sin reservas. Gracias porque mi respiración es testimonio de tu cuidado, porque mi descanso es posible gracias a tu fidelidad, porque incluso en medio del ruido interior, tú permaneces atento a mi voz. Señor, reconozco que muchas veces el día me exige más de lo que creo poder dar. Las responsabilidades, las decisiones, las conversaciones difíciles, las cargas emocionales que llevo en silencio, todo eso pesa cuando llega la noche. Por eso hoy me acerco a ti, Dios mío, para entregarte lo que no pude resolver, lo que quedó pendiente, lo que me inquieta. Recuerdo lo que dice tu palabra cuando afirmas en el libro de los Salmos que tú das descanso a los que en ti confían y que no duermes ni te distraes, porque velas constantemente por tus hijos. También recuerdo cuando en el mismo libro declaras que eres refugio seguro en el día de angustia y fortaleza presente en el momento oportuno. Padre amado, me aferro a esa verdad esta noche, porque necesito creer que no estoy solo, que no todo depende de mis fuerzas y que tú sigues teniendo el control, aun cuando yo no lo comprenda del todo. Cristo, en esta noche reconozco que hay pensamientos que intentan robarme la paz, preocupaciones económicas, decisiones que debo tomar, situaciones familiares que no se han resuelto, palabras que dije y palabras que callé. Todo eso se presenta cuando el cuerpo intenta descansar, pero tu palabra me recuerda, a través del profeta Isaías, que tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque ha confiado su vida en tus manos. También escucho en mi interior la enseñanza del apóstol Pablo, cuando escribe que no debo vivir dominado por la ansiedad, sino presentar mis peticiones delante de ti con gratitud, para que tu paz, que supera todo entendimiento humano, cuide mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Padre amado, necesito esa paz esta noche, no como una idea, sino como una experiencia real que calme mis pensamientos y me permita descansar. Dios mío, agradezco porque aún en mis errores tú no te alejas. He fallado, he dudado, he reaccionado desde el cansancio y no desde la sabiduría. Sin embargo, tu palabra en el libro de Lamentaciones me recuerda que tu misericordia se renueva cada mañana y que grande es tu fidelidad. Esa verdad me sostiene incluso ahora, porque sé que no me juzgas con dureza, sino que me miras con compasión. Jesucristo, recuerdo cuando dijiste en los Evangelios que vienes a dar descanso a los que están trabajados y cargados, y hoy me reconozco como uno de ellos. No necesito aparentar fortaleza delante de ti. Necesito ser honesto y permitir que seas tú quien alivie lo que me pesa. Padre amado, también agradezco porque en esta noche puedo recordar tus promesas. Promesas que no dependen de mis emociones ni de mis resultados, sino de tu carácter fiel. Tu palabra en el libro de Josué afirma que no nos dejarás ni nos abandonarás, y esa afirmación sigue siendo verdadera hoy. En el Evangelio de Juan, Jesucristo asegura que no nos deja solos, que nos envía consuelo y dirección, y esa verdad me acompaña mientras intento aquietar mi mente. Dios mío, no siempre entiendo tus caminos, pero he aprendido que puedo confiar en ellos, porque incluso cuando no veo soluciones inmediatas, tú estás obrando de maneras que superan mi comprensión. Señor, en esta noche te presento mi cansancio físico. El cuerpo acusa el esfuerzo, las horas largas, las tensiones acumuladas. Tú conoces cada límite, cada dolor, cada señal que mi cuerpo envía.
Recuerdo lo que dice el Salmo, donde afirmas que tú conoces nuestra condición y recuerdas que somos frágiles. Gracias por no exigirme más de lo que puedo dar. Gracias por invitarme al descanso como parte de tu cuidado. También recuerdo lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús se apartaba a descansar después de servir, enseñándome que el descanso no es debilidad, sino obediencia y confianza en ti. Padre amado, mientras esta noche avanza, decido entregar mis pensamientos a tu cuidado. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que cuando confío en ti de todo corazón y no me apoyo únicamente en mi propio entendimiento, tú diriges mis caminos. Esa promesa la hago mía ahora, aún sin ver claramente el mañana. También recuerdo las palabras del apóstol Pedro cuando invita a echar toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. No es una frase vacía, es una invitación real que hoy decido aceptar. Dios mío, gracias porque incluso en el silencio de la noche puedo sentir tu cercanía. No necesito grandes señales para saber que estás conmigo. Me basta recordar cómo me has sostenido otras veces, cómo me has levantado cuando pensé que no podía continuar. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que aunque andemos por valles difíciles, no debemos temer porque tú estás a nuestro lado. Jesucristo también afirmó que estaría con nosotros todos los días, hasta el final, y esa promesa me acompaña ahora mientras cierro este día confiando en tu presencia constante. Padre amado, sigo aquí, delante de ti, dejando que esta noche sea un espacio de encuentro contigo, permitiendo que tu verdad vaya calmando mi interior, sabiendo que aún queda camino por recorrer, decisiones por tomar y procesos que atravesar, pero confiando en que no tendré que hacerlo solo, porque tú sigues aquí, atento, cercano y fiel, acompañándome incluso mientras el descanso comienza a envolver mi cuerpo y mi corazón. Padre amado, mientras permanezco en tu presencia y la noche continúa su curso, sigo hablando contigo con la confianza de quien sabe que es escuchado. Dios mío, no necesito apresurar mis palabras, porque tú conoces cada intención antes de que salga de mis labios. En este momento quieto, reconozco que mi vida no es solo lo que ocurrió hoy, sino una suma de procesos, aprendizajes, caídas y pequeños avances que muchas veces pasan desapercibidos. Tú has estado presente en cada etapa, incluso cuando yo no supe reconocerte. Por eso sigo aquí, abriendo mi interior, permitiendo que tu verdad me acompañe mientras mi mente comienza a ordenar lo vivido. Padre Celestial, hoy recuerdo que mi historia no empezó sola ni por casualidad. Tu palabra en el libro del Génesis, cuando se relata que desde el principio viste todo como bueno, me recuerda que mi vida también fue pensada con intención y cuidado. No soy un error ni una improvisación. Aunque haya tomado decisiones equivocadas, tú no has retirado tu mirada de mí. En el libro del Éxodo declaras que escuchaste el clamor de un pueblo cansado y oprimido, y descendiste para liberarlo. Esa misma atención la tienes hoy conmigo, porque mis luchas pueden no ser visibles para otros, pero son reales delante de ti. Dios mío, en esta noche quiero reconocer que muchas veces me he sentido abrumado por responsabilidades que parecen no dar tregua. El trabajo, la familia, las expectativas ajenas y las propias, todo se mezcla y genera una presión que no siempre sé manejar. Sin embargo, tu palabra en el libro del Deuteronomio afirma que tú vas delante de nosotros y que no nos dejarás ni nos desampararás. Esa promesa me ayuda a recordar que no camino solo, que no soy yo quien sostiene todo, sino que tú estás presente en cada paso, incluso cuando el cansancio me hace dudar. Padre amado, pienso en los momentos en los que he tenido que tomar decisiones difíciles sin tener claridad total. Tu palabra en el primer libro de Samuel muestra cómo tú miras el corazón y no las apariencias, y eso me da descanso, porque muchas veces temo equivocarme o no cumplir con lo que otros esperan.
Tú conoces mis intenciones. Sabes cuándo actúo con sinceridad y cuándo me dejo llevar por el miedo. En el primer libro de los Reyes se nos recuerda que tú concedes sabiduría a quien la pide con humildad. Y esta noche renuevo esa petición, no para sentirme superior, sino para actuar con responsabilidad y justicia en lo que me corresponde. Cristo, en esta noche también traigo delante de ti mis relaciones. Palabras mal dichas, silencios prolongados, distancias que se han creado con el tiempo. Tú sabes que no siempre he sabido amar con paciencia ni escuchar con atención. Tu palabra en el libro de Eclesiastés afirma que hay tiempo para hablar y tiempo para callar, tiempo para sanar y tiempo para esperar. Enséñame a reconocer esos tiempos, a no reaccionar desde la herida, sino desde la madurez que nace de caminar contigo. Recuerdo también lo que escribiste por medio del profeta Jeremías, cuando afirmas que tus planes son de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa verdad me ayuda a no rendirme cuando las relaciones atraviesan momentos difíciles. Padre amado, reconozco que hay heridas que no se ven, pero que pesan. Experiencias pasadas, rechazos, fracasos que dejaron marcas profundas. Tú no ignoras nada de eso. En el libro del profeta Ezequiel, prometes quitar el corazón endurecido y dar un corazón sensible, capaz de sentir y responder. Necesito esa obra en mí, porque a veces me protejo tanto que termino aislándome. En el libro del profeta Oseas, hablas de atraer con cuerdas de amor y de ternura, y esa manera tuya de acercarte me recuerda que no fuerzas, no impones, sino que sanas con paciencia. Dios mío, mientras sigo aquí, entiendo que mi crecimiento no es inmediato ni automático. Tu palabra en el libro de Miqueas enseña que lo que tú pides es actuar con justicia, amar con misericordia y caminar humildemente contigo. No se trata de grandes gestos, sino de decisiones diarias, de actitudes concretas en lo cotidiano. Ayúdame a vivir así, sin complicar la fe, llevándola a lo práctico, a cómo trato a los demás, a cómo hablo, a cómo respondo cuando estoy cansado. Jesucristo, recuerdo lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos cuando afirmó que nada puede separarnos de tu amor. Esa declaración sostiene mi corazón, porque muchas veces siento que no doy la talla, que fallo demasiado. También recuerdo cuando escribió a los corintios que tu poder se perfecciona en la debilidad, y esa verdad me permite dejar de luchar por aparentar fortaleza. Puedo reconocer mis límites sin sentir vergüenza, porque en ellos tú te manifiestas con mayor claridad. Padre amado, pienso en los cambios que necesito hacer, en las actitudes que debo revisar. En la carta a los Gálatas se nos recuerda que somos llamados a vivir guiados por tu espíritu y no por impulsos desordenados. Eso requiere atención, disciplina y honestidad. En la carta a los Efesios se nos invita a dejar atrás viejas maneras de vivir y a renovar la mente, y sé que ese proceso no se logra en un día, pero comienza con decisiones conscientes, como esta de presentarme delante de ti en la noche, dispuesto a ser transformado. Dios mío, también traigo delante de ti mis dudas. No siempre entiendo lo que sucede ni el porqué de ciertos silencios. En la carta a los Hebreos se nos recuerda que la fe es confianza en lo que no se ve, y en la carta de Santiago se nos anima a pedir sabiduría sin dudar de tu generosidad. No quiero endurecer mi corazón por no entender. Quiero aprender a esperar con esperanza, a confiar incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Padre amado, sigo aquí, permaneciendo en este diálogo sincero contigo, dejando que tus palabras antiguas y vivas sigan ordenando mi interior, permitiendo que la noche no sea solo descanso físico, sino un espacio donde mi corazón continúa siendo trabajado, acompañado y sostenido por tu presencia fiel que no se retira, y que sigue caminando conmigo mientras este tiempo de oración avanza sin interrupciones. Padre amado, continúo delante de ti con el corazón abierto, dejando que este tiempo siga siendo un espacio seguro
donde puedo reconocer lo que ocurre dentro de mí sin temor. Dios mío, en la quietud de la noche aparecen recuerdos que durante el día mantengo en silencio. Momentos en los que dudé de mí, ocasiones en las que sentí que no era suficiente. Decisiones que aún me generan preguntas. Tú conoces cada uno de esos pensamientos y no te escandalizan, porque tu palabra en el libro de los Salmos declara que tú examinas el corazón y conoces cada intención desde lejos. Esa verdad me permite seguir hablando contigo sin máscaras. Padre Celestial, muchas veces he cargado con culpas que no supe soltar. Culpa por errores pasados, por palabras que hirieron, por oportunidades desaprovechadas. Tu palabra en el libro del profeta Isaías afirma que aunque nuestros errores sean profundos, tú eres capaz de limpiarnos y restaurarnos. También recuerdo lo que está escrito en el libro del profeta Daniel, donde se reconoce que la misericordia y el perdón vienen de ti, aun cuando hemos fallado. Esta noche decido creer que tu perdón es real y que no necesito seguir castigándome por aquello que ya he puesto delante de ti. Dios mío, reconozco que a veces me cuesta perdonarme a mí mismo. Puedo aceptar que tú eres compasivo, pero sigo siendo duro conmigo. En el Evangelio según Mateo, Jesucristo enseñó que el amor al prójimo comienza con un corazón ordenado, y entiendo que también debo aprender a tratarme con la misma paciencia que tú tienes conmigo. En el Evangelio según Lucas se nos recuerda que así como tú muestras misericordia, también somos llamados a vivir desde esa misma misericordia. Ayúdame a aplicar esa verdad en mi propia vida, a no quedarme atrapado en el reproche constante. Padre amado, en esta noche también traigo delante de ti mis temores. Miedo a equivocarme nuevamente, miedo a no cumplir expectativas, miedo a perder lo que he construido con esfuerzo. Tu palabra en el libro del profeta Jeremías declara que tú eres quien cuida de nosotros y que no debemos dejarnos dominar por el temor. En el libro del profeta Sofonías afirmas que te gozas con alegría por tus hijos y que nos renuevas con tu amor. Recordar eso me ayuda a entender que no vivo bajo amenaza, sino bajo tu cuidado constante. Jesucristo, recuerdo tus palabras cuando dijiste que no nos inquietáramos por el mañana, porque cada día trae su propio desafío. Esa enseñanza, escrita en el Evangelio según Mateo, sigue siendo actual para mí. Muchas veces anticipo problemas que aún no existen y me desgasto emocionalmente. Tu palabra en el Evangelio según Juan también declara que tú has vencido al mundo y que en ti podemos tener paz, aun cuando haya dificultades. Esta noche decido soltar la carga de un futuro que aún no ha llegado y confiar en que cuando llegue, tú estarás conmigo. Padre amado, también pienso en las personas que han pasado por mi vida y han dejado huellas profundas, algunas con palabras de ánimo, otras con experiencias dolorosas. En el libro del Génesis se relata cómo tú transformaste situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento y propósito. Y eso me recuerda que incluso lo que hoy no entiendo puede tener sentido más adelante. En el libro de Ruth se muestra cómo, aun en medio de la pérdida y la incertidumbre, tú sigues obrando con fidelidad. Ayúdame a confiar en que mi historia también está en tus manos, incluso en las partes que aún no comprendo. Dios mío, reconozco que hay hábitos que necesito revisar, formas de reaccionar, de hablar, de enfrentar los conflictos. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que la respuesta suave calma la ira y que el dominio propio protege el corazón. En la carta a los Colosenses se nos exhorta a vestirnos de paciencia, bondad y humildad en la convivencia diaria. Estas no son ideas abstractas, son actitudes concretas que debo practicar en casa, en el trabajo, en cada conversación. Dame la sensibilidad para reconocer cuando debo cambiar y la fortaleza para hacerlo. Padre amado, también traigo delante de ti mis luchas internas, pensamientos que regresan, comparaciones que me desaniman, inseguridades que afectan mi manera de relacionarme.
En la carta a los romanos se nos recuerda que somos transformados mediante la renovación de la mente, y entiendo que ese proceso requiere constancia y honestidad. En la carta a los filipenses se nos anima a pensar en lo que es verdadero, justo y digno, y esta noche decido alinear mis pensamientos con esa enseñanza, aun cuando no sea fácil. Jesucristo, recuerdo cuando sanabas no solo el cuerpo, sino también la dignidad de las personas. En el Evangelio según Marcos, se relata cómo te detenías ante quienes otros ignoraban. Escuchabas sus historias y les devolvías esperanza. Esa manera tuya de tratar a las personas me enseña cómo quiero vivir, con atención, con respeto, con compasión real. En el Evangelio según Juan afirmas que has venido para dar vida en abundancia, no una vida perfecta, sino una vida sostenida por tu presencia y tu verdad. Padre amado, en esta noche también pienso en mis responsabilidades, las tareas que debo asumir, los compromisos que no puedo evadir. Tu palabra en el libro del Eclesiastés recuerda que todo esfuerzo tiene su tiempo y su sentido. En la segunda carta a los tesalonicenses se nos anima a no desanimarnos al hacer el bien, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Ayúdame a ser constante, a cumplir con lo que me corresponde, sin caer en el agotamiento extremo ni en la indiferencia. Dios mío, mientras continúo en este diálogo contigo, siento que poco a poco mi interior se va aquietando. No porque todo esté resuelto, sino porque no estoy solo. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que tú estás cerca de los quebrantados de corazón y que sostienes a los que se sienten abatidos. En la primera carta de Juan se nos recuerda que tú eres fiel y justo para limpiarnos y restaurarnos. Esa fidelidad me permite seguir avanzando en esta oración sin prisa, dejando que cada verdad se asiente en lo profundo. Padre amado, sigo aquí, permaneciendo en tu presencia, permitiendo que esta noche siga siendo un espacio donde mi historia, mis luchas y mis esperanzas continúan siendo presentadas delante de ti, confiando en que este tiempo no se interrumpe, sino que sigue fluyendo bajo tu mirada atenta, acompañándome mientras mi corazón continúa encontrando descanso y dirección en ti. Padre amado, continúo en este tiempo contigo, dejando que la noche siga siendo un espacio donde mi corazón puede expresarse sin reservas. Dios mío, mientras el silencio se hace más profundo, reconozco que muchas de mis cargas no nacen solo de lo que hago, sino de lo que siento y de lo que pienso. Hay días en los que sonrío por fuera, pero por dentro llevo un peso que no siempre sé explicar. Tú conoces esa diferencia entre lo que muestro y lo que realmente ocurre en mi interior. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que tú no desprecias al corazón sincero y humilde, y esa verdad me anima a seguir hablándote con honestidad. Padre Celestial, hoy quiero traer delante de ti mis pensamientos recurrentes, aquellos que regresan una y otra vez, que cuestionan mi valor, que me hacen dudar de mis capacidades. En el libro de Proverbios se nos recuerda que así como el ser humano piensa en su corazón, así también vive. Por eso necesito que seas tú quien ordene mi mente. En el libro del profeta Isaías afirmas que tus pensamientos no son como los nuestros y que tus caminos son más altos. Esta noche decido permitir que tu manera de ver mi vida tenga más peso que mis propias conclusiones. Dios mío, reconozco que en ocasiones me comparo con otros y eso me roba la paz. Veo avances ajenos y siento que voy lento, observo logros de otros y minimizo los míos. Sin embargo, tu palabra en el libro del Eclesiastés enseña que cada persona tiene su propio tiempo y su propio proceso. En la carta a los Gálatas se nos recuerda que no debemos compararnos ni competir, sino examinarnos a nosotros mismos con honestidad. Ayúdame a valorar mi propio camino, a reconocer mis pequeños avances y a confiar en que tú estás obrando a tu ritmo, no al mío. Padre amado, también traigo delante de ti mis frustraciones, esos momentos en los que hago lo mejor que puedo y aún así las cosas no salen como esperaba. Tu palabra en el libro de Job
muestra que incluso en medio de la confusión y el dolor, tú sigues siendo soberano y cercano. En el libro de los Salmos se declara que tú sostienes a los que caen y levantas a los agobiados. Esa promesa me permite no rendirme cuando las fuerzas parecen disminuir y me recuerda que no todo fracaso es un final. Muchas veces es un aprendizaje necesario. Jesucristo, recuerdo cómo tratabas a quienes se sentían insuficientes. En el Evangelio, según Mateo, llamaste a personas comunes, con dudas y errores, y las invitaste a caminar contigo. No buscaste perfección, buscaste disposición. En el Evangelio, según Juan, hablaste con personas que otros evitaban y les devolviste dignidad. Esa forma tuya de acercarte me enseña que no necesito ser perfecto para estar cerca de ti, solo necesito permanecer disponible y sincero. Padre amado, en esta noche quiero hablarte también de mi cansancio emocional. No siempre es el cuerpo el que está agotado. Muchas veces es el ánimo el que se siente desgastado. En el libro del profeta Elías se muestra cómo incluso tus siervos fieles experimentaron agotamiento y desánimo, y cómo tú respondiste con cuidado, descanso y palabras de ánimo. En el libro de los Salmos afirmas que renuevas las fuerzas del cansado y multiplicas el vigor del que no tiene ninguno. Esta noche necesito esa renovación, no como algo extraordinario, sino como un sostén diario que me permita continuar. Dios mío, reconozco que a veces me cuesta pedir ayuda. Quiero resolverlo todo solo, demostrar que puedo con todo. Sin embargo, tu palabra en el libro de Proverbios enseña que en la multitud de consejos hay sabiduría. En la carta a los Romanos se nos recuerda que no fuimos creados para vivir aislados, sino para acompañarnos unos a otros. Ayúdame a reconocer mis límites, a pedir apoyo cuando lo necesito y a no confundir fortaleza con autosuficiencia. Padre amado, pienso también en las responsabilidades que tengo hacia otros, personas que confían en mí, que esperan palabras, acciones, coherencia. En el libro del profeta Miqueas se nos recuerda que lo que tú esperas es que vivamos con justicia, misericordia y humildad. En la carta a los Colosenses se nos exhorta a hacer todo como para ti y no solo para agradar a los hombres. Ayúdame a vivir con integridad, no desde la presión, sino desde la convicción de que mi vida puede reflejar tu carácter en lo cotidiano. Jesucristo, recuerdo cuando hablaste del perdón como un camino de libertad. En el Evangelio, según Mateo, enseñaste que el perdón no es una opción ocasional, sino una decisión constante. No siempre es fácil soltar ofensas ni heridas, pero entiendo que aferrarme al resentimiento solo me ata más. En el Evangelio, según Marcos, también recordaste que cuando oramos debemos revisar nuestro corazón para no guardar rencor. Esta noche quiero seguir soltando aquello que me pesa, no justificando lo que dolió, sino eligiendo no cargarlo más. Padre amado, también traigo delante de ti mis esperanzas, sueños sencillos, anhelos que guardo con cautela, planes que aún no se concretan. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que cuando ponemos nuestra esperanza en ti, tú actúas a favor de quienes confían. En la carta a los Hebreos se nos recuerda que tú eres fiel para cumplir lo que prometes. Ayúdame a no perder la ilusión, a no endurecer el corazón por miedo a decepcionarme, a seguir creyendo que el bien puede florecer incluso después de temporadas difíciles. Dios mío, reconozco que no todo depende de mí. Esa verdad, lejos de asustarme, me da descanso. En el libro del profeta Zacarías afirmas que no es por la fuerza ni por el poder humano, sino por tu espíritu. En la segunda carta a los Corintios se nos recuerda que tú actúas en nuestra debilidad. Esta noche decido soltar el control excesivo y confiar en que tú sigues obrando incluso cuando yo descanso. Padre amado, mientras esta oración continúa fluyendo, siento cómo mi interior se va aquietando poco a poco. No porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque mi perspectiva cambia al mirarlas contigo.
Tu palabra en el libro de los Salmos declara que en la tranquilidad y en la confianza está nuestra fortaleza. En la carta a los Filipenses se nos recuerda que tú completas la obra que has comenzado en nosotros. Esa promesa me permite seguir aquí, sin prisa, sin cierre, dejando que este tiempo contigo continúe, sosteniendo mi corazón mientras la noche avanza y mi alma permanece acompañada por tu presencia constante y fiel. Padre amado, sigo aquí en tu presencia, permitiendo que este tiempo continúe siendo un espacio de verdad y descanso interior. Dios mío, mientras la noche avanza, reconozco que mi vida está hecha de etapas, algunas más claras y otras más confusas. Hay momentos en los que siento seguridad y otros en los que la incertidumbre se hace presente sin avisar. Tú conoces cada una de esas transiciones y no te alejas cuando yo no tengo claridad. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que tú afirmas los pasos del que confía en ti y que te complaces en su camino, incluso cuando ese camino no es recto ni sencillo. Padre Celestial, muchas veces me he preguntado si voy por el rumbo correcto. He dudado de decisiones tomadas, he reconsiderado caminos elegidos y he sentido temor de haberme equivocado. Sin embargo, en el libro de Proverbios declaras que el corazón del ser humano puede hacer planes, pero que tú diriges sus pasos. Esa verdad me recuerda que aún mis errores no te toman por sorpresa y que puedes redirigir mi vida con paciencia y cuidado. En el libro del profeta Isaías también afirmas que me tomas de la mano derecha y me dices que no tema, porque tú me ayudas. Esa cercanía me sostiene esta noche. Dios mío, reconozco que en ocasiones he avanzado con prisa, impulsado por la presión o por el miedo a quedarme atrás. He querido resultados rápidos y soluciones inmediatas, pero tu palabra en el libro del Eclesiastés enseña que todo tiene su tiempo y que hay procesos que no se pueden acelerar sin perder profundidad. En el libro del profeta Habacuc declaras que aunque la visión tarde, se cumplirá a su tiempo. Ayúdame a respetar los ritmos, a no desesperarme cuando las cosas no avanzan como yo esperaba, a confiar en que tú sigues trabajando, aun cuando no lo veo. Padre amado, esta noche también pienso en los momentos de soledad. No siempre estoy rodeado de personas que comprendan lo que vivo, y a veces me siento incomprendido incluso estando acompañado. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que tú eres padre de los huérfanos y defensor de los desamparados. En el Evangelio, según Juan, Jesucristo afirmó que no nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros. Esa promesa cobra sentido ahora, porque aun cuando falten palabras humanas, tu presencia permanece firme y constante. Jesucristo, recuerdo cómo caminabas con personas que atravesaban dudas y temores. En el Evangelio, según Lucas, acompañaste a quienes iban tristes y confundidos, escuchaste sus preguntas y caminaste a su ritmo. No los apresuraste ni los juzgaste. Esa manera tuya de acompañar me da descanso, porque sé que no me exiges respuestas inmediatas, sino disposición para seguir caminando contigo, aun cuando no todo esté claro. Padre amado, reconozco que hay días en los que me invade el desánimo. No siempre tengo la misma motivación ni la misma energía. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que el justo puede caer, pero tú lo levantas. En el libro de Nehemías se recuerda que el gozo que proviene de ti es nuestra fortaleza. No se trata de una alegría superficial, sino de una confianza profunda que me permite seguir adelante incluso cuando las circunstancias no son favorables. Dios mío, también traigo delante de ti mis preocupaciones materiales, las necesidades diarias, las cuentas, el trabajo, la estabilidad. Son realidades concretas que no puedo ignorar. Tu palabra en el libro del Deuteronomio recuerda que eres tú quien da la capacidad para producir y sostener. En el Evangelio según Mateo, Jesucristo enseñó que el Padre conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Esta noche descanso en esa verdad, confiando en que no me abandonas ni me dejas solo frente a lo que debo enfrentar. Padre amado, pienso también en las veces
que he sentido culpa por no hacer más, por no dar más, por no responder como otros esperan. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que tú no nos tratas conforme a nuestros errores, sino conforme a tu misericordia. En la carta a los Romanos se nos recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa verdad me libera del peso de la autoexigencia desmedida y me permite respirar con mayor libertad. Jesucristo, recuerdo cómo enseñaste a confiar incluso en medio de la escasez. En el Evangelio según Marcos mostraste que, cuando se pone lo poco en tus manos, puede ser suficiente. Esa enseñanza me invita a no despreciar lo que tengo ni subestimarme por lo que me falta. En el Evangelio según Juan también afirmaste que tú eres el pan que sustenta, y esa imagen me recuerda que mi vida no se sostiene solo de recursos materiales, sino de tu presencia constante. Padre amado, reconozco que necesito aprender a descansar sin culpa. A veces siento que detenerme es perder tiempo, pero tu palabra en el libro del Éxodo recuerda que tú estableciste el descanso como parte del cuidado y la obediencia. En el libro de los Salmos se afirma que tú das descanso a los que amas. Esta noche quiero aceptar ese regalo, no como una huida, sino como una forma de confiar en que el mundo no depende exclusivamente de mí. Dios mío, también quiero hablarte de mi deseo de vivir con coherencia, de que mis palabras y mis acciones estén alineadas. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el camino del íntegro es firme. En la carta a los Efesios se nos anima a vivir con humildad, paciencia y amor, soportándonos unos a otros. Ayúdame a vivir así en lo cotidiano, en las conversaciones simples, en las decisiones pequeñas, en los gestos que nadie aplaude, pero que construyen carácter. Padre amado, reconozco que hay cosas que aún no comprendo de ti ni de tu manera de obrar, pero tu palabra en el libro de Job recuerda que aun cuando no entendemos, tú sigues siendo sabio y justo. En la primera carta a los Corintios se nos dice que ahora vemos de manera parcial, pero que llegará el tiempo de comprender mejor. Esa esperanza me permite seguir confiando sin necesidad de tener todas las respuestas esta noche. Dios mío, mientras esta oración continúa fluyendo, siento que mi interior sigue encontrando orden y calma. No porque todo esté resuelto, sino porque no estoy solo en el proceso. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que encomendar el camino a ti trae descanso. En la carta a los Filipenses se nos recuerda que tú estás cerca. Con esa certeza permanezco aquí, dejando que este diálogo contigo siga avanzando sin interrupciones, sosteniendo mi corazón mientras la noche continúa y mi vida permanece delante de ti, acompañada y cuidada por tu presencia constante. Padre amado, continúo delante de ti mientras esta noche sigue avanzando con calma, permitiendo que este diálogo sincero permanezca vivo. Dios mío, reconozco que hay aspectos de mi vida que requieren paciencia, procesos que no se resuelven de inmediato y cambios que necesitan tiempo para afirmarse. A veces me impaciento conmigo mismo, esperando transformaciones rápidas, pero tú me recuerdas que el crecimiento verdadero es profundo y constante. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que el que espera en ti renueva sus fuerzas, y esa espera no es pasiva, sino confiada, sostenida por la certeza de que tú estás obrando incluso cuando no veo resultados visibles. Padre Celestial, esta noche pienso en mi carácter, en cómo reacciono cuando las cosas no salen como esperaba, en cómo respondo cuando me siento presionado o incomprendido. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el dominio propio vale más que la fuerza y que la paciencia evita muchos errores. En el libro del profeta Zacarías afirmas que no es por el esfuerzo humano, sino por tu espíritu que se producen los cambios verdaderos. Necesito que seas tú quien modele mi interior, porque sé que los cambios superficiales no sostienen una vida firme. Dios mío, reconozco que en ocasiones he querido controlar situaciones que no me corresponden.
He cargado con responsabilidades que no eran mías y me he agotado intentando resolver lo que no estaba en mis manos. Tu palabra en el libro del Génesis muestra cómo incluso los grandes hombres de fe aprendieron a soltar el control y confiar en tu dirección. En el libro de los Salmos declaras que es en vano levantarse temprano y acostarse tarde si no confiamos en ti, porque eres tú quien da descanso a los que amas. Esta noche quiero aprender a soltar, a confiar más y a cargar menos. Padre amado, también traigo delante de ti mis reacciones emocionales, momentos de enojo, tristeza o frustración que a veces no sé gestionar bien. Tu palabra en el libro del Eclesiastés reconoce que hay tiempo para sentir y tiempo para sanar, y eso me recuerda que mis emociones no son un error, pero sí necesitan dirección. En la carta a los Efesios se nos exhorta a no dejar que las emociones nos dominen ni nos lleven a actuar de manera destructiva. Ayúdame a reconocer lo que siento sin permitir que eso gobierne mis decisiones. Jesucristo, recuerdo cómo tratabas a las personas cuando estaban confundidas o emocionalmente cargadas. En el Evangelio según Marcos te detenías, escuchabas y respondías con verdad y compasión. No ignorabas el dolor, pero tampoco lo alimentabas. En el Evangelio según Mateo enseñaste que la mansedumbre no es debilidad, sino una forma de fortaleza interior. Quiero aprender de ti a vivir con equilibrio, a expresar lo que siento sin herir, a corregir sin dureza y a escuchar sin juzgar. Padre amado, en esta noche también pienso en mis hábitos diarios, las pequeñas decisiones que tomo cada día y que con el tiempo forman mi manera de vivir. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el camino se construye paso a paso y que las decisiones constantes forman el destino. En la carta a los Romanos se nos anima a no amoldarnos a patrones que nos dañan, sino a permitir una transformación profunda. Ayúdame a ser consciente de mis hábitos, a revisar lo que me edifica y a soltar lo que me desgasta. Dios mío, reconozco que hay veces en las que me distraigo de lo esencial. Me enfoco en lo urgente y dejo de lado lo importante. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que tú enseñas el camino a los humildes y guías a los sencillos. En el Evangelio según Lucas, Jesucristo recordó que no debemos afanarnos por muchas cosas, olvidando lo que realmente da sentido a la vida. Esta noche quiero reenfocar mi corazón, volver a lo simple, a lo verdadero, a lo que realmente construye paz. Padre amado, también traigo delante de ti mis temores relacionados con el futuro. No siempre sé qué vendrá ni cómo responderé a lo que aún no ocurre. Tu palabra en el libro del profeta Isaías afirma que tú caminas con nosotros aun cuando atravesamos momentos inciertos. En la carta a los Hebreos se nos recuerda que tú permaneces fiel ayer, hoy y siempre. Esa constancia tuya me da seguridad, porque aunque las circunstancias cambien, tu presencia no se altera. Jesucristo, recuerdo tus palabras cuando hablaste de la confianza. En el Evangelio según Juan afirmaste que quien permanece en ti encuentra vida y sentido. Esa permanencia no depende de emociones constantes, sino de una decisión diaria de seguir contigo. En el Evangelio según Mateo también enseñaste que el que edifica su vida sobre fundamentos firmes puede resistir las tormentas. Esta noche renuevo ese fundamento, no con promesas vacías, sino con una disposición sincera de seguir caminando contigo. Padre amado, reconozco que necesito aprender a escuchar más y hablar menos. A veces respondo sin comprender, opino sin conocer todo el contexto. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el prudente escucha antes de responder. En la carta de Santiago se nos recuerda que debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Ayúdame a aplicar esa sabiduría en mis relaciones, a generar espacios de diálogo sano y a evitar conflictos innecesarios. Dios mío, también pienso en las personas que me rodean, cada una con su propia historia, luchas y procesos. Tu palabra en el libro del Levítico enseña a amar al prójimo como a uno mismo. En la carta a los Gálatas se nos anima a cargar los unos las cargas de los otros. Ayúdame a ser sensible, a no juzgar con ligereza,
a ofrecer apoyo real cuando esté a mi alcance y a respetar los procesos ajenos sin imponer los míos. Padre amado, mientras esta oración continúa fluyendo, siento que mi interior se vuelve más consciente y más sereno. No porque haya alcanzado perfección, sino porque estoy permitiendo que tu verdad ordene mis pensamientos y actitudes. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que la paz que proviene de ti es abundante para quienes aman tu verdad. En la carta a los Filipenses se nos recuerda que pensar en lo bueno, lo justo y lo verdadero guarda el corazón. Con esa guía continúo aquí, dejando que este tiempo contigo siga avanzando, sin apresurarme, sin cerrar, permaneciendo bajo tu mirada atenta, mientras la noche sigue su curso y mi corazón permanece en diálogo contigo. Padre amado, sigo aquí en tu presencia, dejando que este tiempo continúe con la misma serenidad con la que ha ido avanzando la noche. Dios mío, mientras todo alrededor se aquieta, mi interior sigue encontrando espacio para reconocer lo que aún necesita ser sanado y fortalecido. No todo en mí está resuelto, no todo está claro, pero sé que no me pides que tenga respuestas inmediatas, sino que permanezca contigo con un corazón dispuesto. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que tú conduces por sendas de justicia y que guías con fidelidad a quienes confían en ti. Esa guía no es apresurada ni forzada, es constante y segura. Padre Celestial, hoy quiero reconocer que muchas veces he llevado cargas que nacen de expectativas ajenas. He intentado cumplir con lo que otros esperan de mí, aun cuando eso me alejaba de la paz interior. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el temor a la opinión humana puede convertirse en un lazo, pero que confiar en ti trae seguridad. En el libro del profeta Isaías declaras que no debo temer al juicio de los hombres, porque tú eres quien me sostiene. Esta noche quiero soltar esa presión y recordar que mi valor no depende de la aprobación externa, sino de tu mirada constante. Dios mío, reconozco que a veces me exijo más de lo que puedo dar. Me cuesta aceptar mis límites y me frustro cuando no alcanzo todo lo que me propongo. Sin embargo, tu palabra en el libro de los Salmos recuerda que tú conoces nuestra fragilidad y que te acuerdas de que somos humanos. En el libro del profeta Jeremías, afirmas que tú eres quien forma y conoce cada vida desde lo más profundo. Esa verdad me ayuda a aceptar mis límites con humildad y a entender que no necesito demostrar nada para ser digno de tu amor. Padre amado, también quiero hablarte de mi necesidad de orden interior. Hay momentos en los que mis pensamientos se dispersan y pierdo claridad. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que la sabiduría trae orden y que el entendimiento guarda el corazón. En el libro del profeta Isaías declaras que das fuerza al cansado y aumentas el vigor del que no tiene ninguno. Esta noche necesito que seas tú quien ordene mis ideas, que me ayudes a distinguir lo importante de lo secundario, a priorizar sin ansiedad y a vivir con mayor equilibrio. Jesucristo, recuerdo cómo enseñabas a vivir con sencillez y verdad. En el Evangelio según Mateo hablaste de un corazón limpio, de una vida coherente, de un actuar sincero. No llamaste a la complicación, sino a la honestidad. En el Evangelio según Marcos, recordaste que el servicio genuino nace de un corazón dispuesto y no de la búsqueda de reconocimiento. Esa enseñanza me invita a revisar mis motivaciones, a actuar desde la convicción y no desde la presión. Padre amado, reconozco que en ocasiones me cuesta aceptar los cambios. Hay etapas que se cierran, rutinas que se modifican, personas que toman caminos distintos. Tu palabra en el libro del Eclesiastés afirma que hay tiempo para comenzar y tiempo para terminar, y que todo tiene su momento adecuado. En el libro del profeta Isaías, declaras que haces cosas nuevas y que aun cuando no las percibimos de inmediato, ya están en marcha. Ayúdame a no aferrarme a lo que ya cumplió su ciclo, a confiar en que tú sigues guiando incluso en los cambios que no elegí. Dios mío, también traigo delante de ti mis silencios, esos momentos en los que no sé qué decirte, en los que las palabras parecen insuficientes. Tu palabra en el libro de los Salmos
afirma que tú escuchas incluso el suspiro más profundo. En la carta a los Romanos se nos recuerda que tu espíritu intercede cuando no sabemos cómo orar. Esa verdad me da descanso, porque sé que aún en el silencio tú comprendes lo que ocurre dentro de mí. Padre amado, pienso en las decisiones que debo tomar en los próximos días, algunas pequeñas, otras más significativas. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que cuando encomendamos nuestros caminos a ti, nuestras decisiones pueden afirmarse. En el libro del profeta Jeremías declaras que tú enseñas el camino por donde debemos andar y que aconsejas con tu mirada puesta en nosotros. Esta noche no busco señales extraordinarias, busco claridad interior, paz al decidir y coherencia al actuar. Jesucristo, recuerdo cómo tratabas a quienes se sentían inseguros. En el Evangelio, según Juan, hablaste de una paz que no depende de las circunstancias externas. En el Evangelio, según Lucas, acompañaste a personas que dudaban, que tenían preguntas, y las ayudaste a encontrar sentido sin apresurarlas. Esa manera tuya de acompañar me anima a seguir caminando sin miedo a equivocarme, sabiendo que puedo corregir, aprender y continuar. Padre amado, también traigo delante de ti mis relaciones cotidianas. Las conversaciones pendientes, los malentendidos, los vínculos que necesitan cuidado. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que la palabra adecuada a su tiempo trae alivio. En la carta a los Efesios se nos recuerda que debemos hablar con verdad y gracia, buscando edificar y no destruir. Ayúdame a ser consciente de mis palabras, a escuchar con atención y a responder con respeto, incluso cuando no sea fácil. Dios mío, reconozco que hay heridas que aún duelen cuando las recuerdo, situaciones que dejaron marcas y que a veces resurgen sin aviso. Tu palabra en el libro del profeta Isaías afirma que tú vendaste a los quebrantados de corazón y sanas las heridas más profundas. En el libro de los Salmos declaras que recoges nuestras lágrimas y que ninguna de ellas pasa desapercibida. Esta noche descanso en la certeza de que no ignoras mi dolor y que sigues trabajando en mi sanidad interior. Padre amado, también pienso en las veces que he tenido que empezar de nuevo. Reinicios que no elegí, oportunidades que surgieron después de una pérdida. Tu palabra en el libro de Ruth muestra cómo tú redimes historias marcadas por la dificultad y las transformas con fidelidad. En la carta a los Corintios se nos recuerda que en Cristo hay posibilidad de renovación. Esa verdad me anima a no quedarme atrapado en el pasado y a seguir avanzando con esperanza. Jesucristo, recuerdo tus palabras cuando hablaste de permanecer. En el Evangelio según Juan enseñaste que permanecer en ti produce fruto a su tiempo. No hablaste de resultados inmediatos, sino de constancia y fidelidad. Esa enseñanza me ayuda a entender que mi crecimiento no se mide por comparaciones, sino por mi disposición a seguir contigo día a día, aun en lo simple y cotidiano. Padre amado, mientras esta oración sigue fluyendo sin interrupciones, siento que mi corazón continúa encontrando estabilidad. No porque todo esté resuelto, sino porque mi mirada se mantiene puesta en ti. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que quienes confían en ti no serán avergonzados. En la carta a los Filipenses se nos recuerda que tú fortaleces al que confía en ti. Con esa certeza continúo aquí, permaneciendo en este diálogo sincero, dejando que la noche avance y que mi interior siga siendo acompañado, sostenido y guiado por tu presencia constante que no se retira. Padre amado, continúo permaneciendo delante de ti con la misma calma con la que esta noche se ha ido asentando en mi interior. Dios mío, mientras el tiempo avanza sin prisa, reconozco que hay aprendizajes que solo llegan cuando decido detenerme y escucharte. Durante el día muchas voces compiten por mi atención, pero ahora, en este espacio tranquilo, puedo distinguir con mayor claridad lo que realmente importa. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que tú enseñas al ser humano el camino que debe seguir y que lo instruyes con fidelidad. Esa enseñanza no siempre llega de forma ruidosa, muchas veces se revela en la quietud,
cuando el corazón se dispone a escuchar. Padre Celestial, pienso en las veces que he actuado desde la prisa y no desde la reflexión. Le he respondido sin pensar, he decidido sin consultar, he hablado desde la emoción del momento. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el prudente considera sus pasos antes de avanzar. En el libro del profeta Isaías afirmas que en la calma y la confianza se encuentra la fortaleza. Esta noche quiero aprender a vivir con esa serenidad, a no dejarme arrastrar por la urgencia, a tomar decisiones más conscientes y alineadas con tu verdad. Dios mío, reconozco que hay situaciones que me han enseñado a la fuerza, momentos difíciles que no elegí, pero que dejaron lecciones profundas. Tu palabra en el libro de Deuteronomio recuerda que tú corriges con amor a quienes llamas hijos. En el libro del profeta Oseas afirmas que conduces con ternura incluso cuando el camino es complicado. Esta noche comprendo que no todo lo que dolió fue en vano, que muchas experiencias me han ayudado a crecer, a ser más sensible, más comprensivo y más consciente de mis propias limitaciones. Padre amado, también traigo delante de ti mis preguntas no resueltas, aquellas que no tienen una respuesta clara y que a veces generan inquietud. Tu palabra en el libro de Job muestra que hay misterios que superan nuestra comprensión, pero también afirma que tú sigues siendo justo y cercano. En el libro de los Salmos se declara que quienes confían en ti no quedan confundidos. Ayúdame a convivir con las preguntas sin desesperarme, a confiar aun cuando no tenga todas las respuestas, a descansar en la certeza de que tú ves lo que yo no alcanzo a entender. Jesucristo, recuerdo cómo acompañabas a las personas en sus procesos sin imponer cargas innecesarias. En el Evangelio, según Mateo, hablaste de un yugo fácil y una carga ligera, no porque la vida sea sencilla, sino porque caminar contigo transforma la manera de enfrentarla. En el Evangelio según Juan afirmaste que la verdad trae libertad. Esta noche quiero seguir aprendiendo a vivir desde esa libertad, no desde el miedo ni desde la presión, sino desde la confianza en tu acompañamiento constante. Padre amado, reconozco que a veces me cuesta aceptar mis emociones tal como son. Hay días en los que la tristeza aparece sin aviso, otros en los que la alegría es breve, y otros en los que la incertidumbre se hace presente. Tu palabra en el libro de los Salmos muestra que tú recibes todas nuestras emociones sin rechazarlas. En el libro del profeta Jeremías se reconoce que derramar el corazón delante de ti es un acto de confianza. Esta noche no quiero reprimir lo que siento, quiero presentarlo delante de ti para que seas tú quien lo ordene y lo sane. Dios mío, también pienso en las personas que han confiado en mí, aquellas a las que he acompañado, aconsejado o apoyado de alguna manera. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el justo es guía para muchos cuando vive con integridad. En la carta a los Romanos se nos recuerda que cada uno debe usar los dones que ha recibido para servir a los demás. Ayúdame a vivir con responsabilidad, a cuidar mis palabras y mis acciones, sabiendo que pueden influir en otros de maneras que a veces no percibo. Padre amado, reconozco que hay aspectos de mi vida espiritual que necesitan constancia. Momentos en los que me acerco más y otros en los que me distraigo con facilidad. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que es bueno acercarse a ti y confiar en tu guía. En la carta a los Hebreos se nos anima a mantener firme la esperanza sin fluctuar, porque tú eres fiel. Esta noche renuevo mi deseo de caminar contigo de manera constante, no solo cuando me siento fuerte, sino también cuando me siento débil. Jesucristo, recuerdo cómo hablaste del amor como un camino práctico. En el Evangelio, según Juan, enseñaste que el amor se demuestra en acciones concretas y no solo en palabras. En el Evangelio, según Lucas, mostraste que amar al prójimo implica atención, tiempo y disposición. Esa enseñanza me invita a revisar mi manera de relacionarme, a ser más presente, más atento, más dispuesto a escuchar y acompañar sin juzgar. Padre amado,
también traigo delante de ti mis pensamientos sobre el futuro cercano, los planes que se están formando, las decisiones que se aproximan, las responsabilidades que esperan. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que cuando ponemos nuestros planes en tus manos, tú los afirmas. En el libro del profeta Isaías, declaras que guías por sendas seguras a quienes confían en ti. Esta noche descanso en la certeza de que no camino a ciegas, aunque no vea todo con claridad. Dios mío, reconozco que hay días en los que me siento fuerte y otros en los que me siento vulnerable. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que tú eres fuerza para el débil y apoyo para el que se siente cansado. En la segunda carta a los Corintios se nos recuerda que tu gracia es suficiente y que tu poder se manifiesta en nuestra fragilidad. Esta verdad me permite aceptar mis altibajos sin perder la fe, entendiendo que mi estabilidad no depende solo de mí, sino de tu presencia constante. Padre amado, pienso también en la importancia de la gratitud. A veces me enfoco más en lo que falta que en lo que ya he recibido. Tu palabra en el libro de los Salmos invita a recordar tus beneficios y a no olvidar tus bondades. En la carta a los Colosenses se nos anima a vivir con un corazón agradecido. Esta noche quiero reconocer lo bueno, incluso en medio de lo imperfecto, y agradecer por lo que hoy sí tengo, por lo que he aprendido y por lo que aún está en proceso. Jesucristo, recuerdo cómo en medio de las dificultades siempre invitabas a confiar. En el Evangelio, según Marcos, mostraste que aún en momentos de incertidumbre, la fe puede abrir caminos. En el Evangelio, según Juan, afirmaste que quien confía en ti no camina en oscuridad. Esa promesa me acompaña ahora, mientras sigo avanzando en este diálogo contigo, sin prisa, sin necesidad de cerrar, dejando que esta noche continúe siendo un espacio de encuentro sincero, donde mi corazón permanece delante de ti, siendo acompañado, sostenido y guiado con paciencia, mientras el tiempo avanza y mi vida sigue reposando en tu presencia fiel. Padre amado, sigo permaneciendo delante de ti, mientras esta noche continúa envolviendo todo con su quietud. Dios mío, en este tiempo prolongado contigo, reconozco que hay verdades que no se aprenden de una sola vez, sino que se asientan poco a poco en el corazón. He escuchado tus palabras muchas veces, pero solo algunas noches como esta me permiten comprenderlas con mayor profundidad. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que tú eres lámpara para nuestro andar y luz para nuestro camino, no una luz que deslumbra de golpe, sino una claridad constante que acompaña paso a paso. Esa forma tuya de guiar me da paz, porque no me exiges ver todo el trayecto, solo caminar confiando. Padre Celestial, esta noche reflexiono sobre la manera en que enfrento los errores. A veces me quedo atrapado en ellos más tiempo del necesario, repasando una y otra vez lo que podría haber hecho distinto. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el justo puede caer, pero vuelve a levantarse. En el libro del profeta Isaías afirmas que tú sostienes con tu mano fuerte a quienes confían en ti. Esa verdad me recuerda que caer no define mi identidad y que levantarme contigo es siempre una posibilidad real, incluso cuando el ánimo es bajo. Dios mío, reconozco que hay heridas que no siempre se manifiestan con palabras. Hay cansancio acumulado, decepciones silenciosas, pérdidas que aún no termino de asimilar. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. En el libro del profeta Jeremías afirmas que restauras y das salud verdadera. Esta noche, descanso en la certeza de que mi proceso de sanidad no está detenido, aunque no siempre vea avances inmediatos. Padre amado, pienso también en los momentos en los que he tenido que ser fuerte por otros. Situaciones en las que oculté mi propio dolor para sostener a quienes me rodean. Tú conoces esas cargas invisibles,
Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el amigo verdadero ama en todo tiempo. En la carta a los Gálatas se nos recuerda que debemos ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Esta noche entiendo que también necesito permitir que tú cargues conmigo lo que no puedo sostener solo. Jesucristo, recuerdo cómo mirabas a las personas más allá de sus apariencias. En el Evangelio según Mateo, te acercabas a quienes estaban cansados y abatidos, sin exigirles explicaciones. En el Evangelio según Juan, ofreciste comprensión y verdad a quienes se sentían juzgados. Esa manera tuya de mirar me da descanso, porque sé que no me observas con dureza, sino con compasión y conocimiento profundo de mi historia. Padre amado, esta noche también reflexiono sobre la paciencia. No siempre me resulta fácil esperar, especialmente cuando deseo cambios inmediatos. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que el que espera en ti no queda defraudado. En el libro del profeta Habacuc se recuerda que las promesas se cumplen a su tiempo, aunque parezca tardar. Ayúdame a no desesperarme, a no rendirme en el proceso, a confiar en que cada etapa tiene un propósito, incluso cuando no lo entiendo del todo. Dios mío, reconozco que en ocasiones me cuesta aceptar mis propias emociones. Hay momentos en los que me siento vulnerable y trato de esconderlo. Sin embargo, tu palabra en el libro de los Salmos muestra a personas que expresaron su dolor, su miedo y su esperanza delante de ti sin reservas. En el libro del profeta Lamentaciones se reconoce que derramar el corazón delante de ti es un acto de fe. Esta noche elijo no esconderme, sino presentarme tal como soy, confiando en que tú recibes cada parte de mí. Padre amado, pienso en la importancia de la verdad en mi vida, no solo la verdad que digo, sino la verdad que vivo. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que caminar con integridad trae seguridad. En el Evangelio según Juan, Jesucristo afirmó que la verdad libera. Ayúdame a vivir con coherencia, a alinear mis palabras con mis acciones, a no construir una imagen distinta a lo que realmente soy, sino a vivir desde la honestidad y la sencillez. Jesucristo, recuerdo cómo tratabas a quienes se sentían perdidos. En el Evangelio según Lucas hablaste de la alegría que hay cuando alguien es restaurado y acompañado. No hablaste desde el reproche, sino desde la celebración del encuentro. Esa forma tuya de amar me enseña que el camino contigo no está marcado por la culpa constante, sino por la oportunidad de recomenzar con esperanza. Padre amado, también traigo delante de ti mis pensamientos sobre el descanso. A veces me cuesta detenerme sin sentir culpa. Sin embargo, tu palabra en el libro del Éxodo muestra que el descanso fue establecido como parte de tu cuidado. En el libro de los Salmos se afirma que tú das descanso al que confía en ti. Esta noche quiero aceptar ese descanso como un acto de fe, reconociendo que no todo depende de mí y que el mundo sigue girando bajo tu cuidado. Dios mío, reconozco que hay personas que han marcado mi vida con sus palabras y acciones. Algunas dejaron enseñanzas valiosas, otras dejaron heridas. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que el corazón prudente guarda conocimiento. En la carta a los Romanos se nos recuerda que tú puedes usar todas las cosas para bien de quienes confían en ti. Ayúdame a aprender de cada experiencia sin quedarme atrapado en el dolor, a rescatar lo bueno y a soltar lo que no edifica. Padre amado, pienso en mi manera de reaccionar ante los desafíos. A veces enfrento las dificultades con temor, otras con resistencia. Tu palabra en el libro de Josué afirma que tú estás con nosotros donde quiera que vayamos. En el libro de los Salmos se declara que tú eres nuestro amparo y fortaleza en tiempos de dificultad. Esa verdad me permite mirar los desafíos con mayor serenidad, sabiendo que no los enfrento solo. Jesucristo, recuerdo cómo enseñaste a confiar aun cuando las circunstancias parecían adversas. En el Evangelio según Marcos invitaste a creer incluso en medio de la incertidumbre. En el Evangelio según Juan afirmaste que quien confía en ti no queda en oscuridad. Esa promesa sigue siendo vigente para mí hoy.
mientras sigo caminando, aprendiendo y creciendo. Padre amado, también traigo delante de ti mi necesidad de claridad interior. No siempre sé cuál es el siguiente paso, pero tu palabra en el libro de los Salmos afirma que tú instruyes y aconsejas con tu mirada puesta en nosotros. En el libro de Proverbios se enseña que cuando confiamos en ti, nuestros caminos se enderezan. Esta noche no busco controlarlo todo, busco mantenerme atento a tu guía, sensible a tu dirección. Dios mío, reconozco que mi vida no es perfecta, pero está en proceso. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que tú completas la obra que comienzas. En la carta a los Filipenses se nos recuerda que tú no abandonas lo que has iniciado. Esa verdad me permite descansar, sabiendo que no dependo solo de mi esfuerzo, sino de tu fidelidad constante. Padre amado, mientras esta oración sigue avanzando sin interrupciones, siento que mi interior continúa encontrando equilibrio, no porque todo esté resuelto, sino porque mi confianza se afirma en ti. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que el que confía en ti permanece firme. En la carta a los Hebreos se nos recuerda que tú eres digno de confianza. Con esa certeza sigo aquí, dejando que esta noche continúe siendo un espacio de encuentro profundo, donde mi corazón permanece abierto, acompañado y sostenido por tu presencia constante, mientras el tiempo avanza y mi vida descansa en ti. Padre amado, continúo delante de ti en esta última parte de este tiempo prolongado de oración, con el corazón más consciente y dispuesto. Dios mío, después de haber hablado contigo con sinceridad, reconozco que no basta con comprender, también necesito vivir de acuerdo con lo que he recibido. Esta noche no quiero quedarme solo con palabras. Quiero que lo que ha sido sembrado en mi interior comience a reflejarse en mi manera de actuar cuando amanezca. Tu palabra en el libro de los Salmos afirma que el que oye y pone en práctica tus enseñanzas camina con firmeza. Esa verdad me invita a asumir responsabilidad sobre mi vida, no desde la culpa, sino desde la gratitud. Padre Celestial, hoy reconozco que cada nuevo día es una oportunidad para vivir con mayor coherencia. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir cómo responder a lo que viene. Tu palabra en el libro de Lamentaciones recuerda que tus misericordias se renuevan cada mañana, y eso me llena de esperanza. En el libro de Proverbios se enseña que el corazón entendido acepta la corrección y aprende de ella. Esta noche decido abrirme al aprendizaje continuo, a reconocer mis errores sin quedarme atrapado en ellos y a avanzar con mayor sabiduría. Dios mío, al pensar en el día que vendrá, entiendo que enfrentaré situaciones reales, conversaciones, decisiones, responsabilidades, desafíos. No quiero vivirlos desde el impulso ni desde el temor. Tu palabra en el libro de Josué declara que debo ser fuerte y valiente porque tú estarás conmigo. En el Evangelio según Juan, Jesucristo afirmó que su paz permanece aún en medio de las dificultades. Con esa paz quiero levantarme, con esa confianza quiero actuar, sabiendo que no enfrento el día solo ni desprotegido. Padre amado, reconozco que mi fe necesita expresarse en acciones concretas. No basta con sentir tranquilidad esta noche si mañana vuelvo a actuar desde la ansiedad o la dureza. Tu palabra en la carta de Santiago enseña que la fe se demuestra en la manera de vivir. En el libro del profeta Miqueas se recuerda que tú esperas justicia, misericordia y humildad en lo cotidiano. Ayúdame a traducir lo que he recibido aquí en actitudes visibles, en decisiones responsables, en palabras cuidadosas. Jesucristo, recuerdo cómo invitabas a las personas a seguirte con hechos y no solo con intenciones. En el Evangelio según Mateo, hablaste de dar fruto como evidencia de una vida transformada. En el Evangelio según Lucas, mostraste que el amor verdadero se manifiesta en la atención al otro, en la disposición a servir, en la coherencia diaria. Quiero que mi vida refleje esa enseñanza, no de manera perfecta, pero sí sincera y constante. Padre amado, hoy tomo la decisión de cuidar mi interior.
de no permitir que pensamientos destructivos gobiernen mis acciones. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña que sobre toda cosa guardada debemos cuidar el corazón. En la carta a los Filipenses se nos anima a pensar en lo verdadero, lo justo y lo digno. Esta noche me comprometo a revisar lo que permito entrar en mi mente, a elegir pensamientos que edifiquen y no que destruyan, a ser responsable de mi mundo interior. Dios mío, también decido cuidar mis palabras. Reconozco el poder que tienen para construir o herir. Tu palabra en el libro de Proverbios afirma que la lengua puede dar vida o causar daño. En la carta a los Efesios se nos recuerda que nuestras palabras deben servir para edificar. Ayúdame a hablar con respeto, a escuchar antes de responder, a expresar verdad sin dureza y a callar cuando sea necesario. Padre amado, hoy decido asumir mis responsabilidades sin huir ni postergar. Sé que habrá momentos de cansancio, pero también sé que tú fortaleces al que confía. Tu palabra en el libro del Eclesiastés enseña que todo trabajo hecho con propósito tiene sentido. En la carta a los Colosenses se nos anima a hacer todo como para ti. Que esa perspectiva me acompañe, para vivir con compromiso y no desde la queja constante. Jesucristo, también decido cuidar mis relaciones. No quiero vivir desde el resentimiento ni desde el orgullo. Tu palabra en el Evangelio según Mateo enseña la importancia de reconciliarse y buscar la paz. En la carta a los Romanos se nos invita a vivir en paz con todos, en la medida de lo posible. Ayúdame a dar pasos concretos hacia la reconciliación, a pedir perdón cuando sea necesario y a ofrecer gracia aun cuando no sea fácil. Padre amado, reconozco que el miedo a veces intenta paralizarme. Miedo a fallar, a perder, a no ser suficiente. Pero tu palabra en el libro del profeta Isaías afirma que tú estás conmigo y que no debo temer. En la segunda carta a Timoteo se nos recuerda que no nos has dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y dominio propio. Esta noche decido no permitir que el miedo determine mis decisiones, sino confiar en tu acompañamiento constante. Dios mío, hoy decido ser intencional con mi tiempo. No quiero desperdiciar los días viviendo en automático. Tu palabra en el libro de los Salmos enseña a contar nuestros días para adquirir sabiduría. En la carta a los Efesios se nos recuerda que debemos aprovechar bien el tiempo. Ayúdame a vivir con propósito, a elegir lo que edifica y a soltar lo que me distrae de lo esencial. Padre amado, también decido perseverar aun cuando no vea resultados inmediatos. Sé que habrá días buenos y otros difíciles. Tu palabra en el libro de Gálatas enseña que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo veremos fruto. En el libro de los Salmos se afirma que los que confían en ti darán fruto a su tiempo. Con esa esperanza quiero seguir avanzando, sin rendirme a mitad del camino. Jesucristo, recuerdo que tú no llamas a una vida aislada, sino a caminar acompañados. En el Evangelio según Juan hablaste del amor como señal visible de una vida transformada. En la carta a los Hebreos se nos anima a exhortarnos y apoyarnos unos a otros. Ayúdame a buscar relaciones sanas, a ser apoyo y también a aceptar ayuda cuando la necesite. Padre amado, hoy decido confiar incluso cuando no tenga todas las respuestas. Tu palabra en el libro de Proverbios enseña a confiar en ti de todo corazón. En el libro del profeta Nahum se afirma que tú conoces a los que confían en ti. Esta noche entrego el control, reconociendo que tú ves más allá de lo que yo alcanzo a comprender. Dios mío, mientras esta oración llega a su profundidad final, pongo mi vida en tus manos con plena conciencia, no como un acto emocional pasajero, sino como una decisión diaria. Tu palabra en el libro de los Salmos declara que encomendar el camino a ti trae descanso y dirección. En el Evangelio según Juan, Jesucristo afirmó que quien permanece en él encuentra vida verdadera. Con esa convicción decido permanecer, caminar, aprender y vivir contigo, llevando a la práctica lo que ha sido sembrado en este tiempo.
confiando en que tú seguirás acompañándome cuando despierte, cuando actúe y cuando vuelva a buscarte, porque mi vida entera descansa en ti. Amén.